Buenos días, hermanas. Continuamos con nuestra serie Génesis, el libro de los orígenes. Ahora vamos con el segundo tema. Hoy quiero llamarla visión panorámica del libro de Génesis. ¿Y qué fue lo que vimos en el tema anterior? Pues unos datos muy importantes. ¿Quién escribió el libro? Fue Moisés. ¿Cuándo lo escribió? Cuando él estaba en el desierto. Lo que pasa antes, lo que pasa después y la importancia de este libro que fue que mencionamos, Eclesiastés 12:1, el acuérdate de tu creador. Esto es bien importante. Bueno, pues vamos a darle un vistazo rápido a lo que trata el libro de Génesis, porque es un libro de 50 capítulos. Realmente es un libro largo, por eso esta va a ser una serie larga. Tengan paciencia y sobre todo amor a la palabra y dedicación. Realmente lo que queremos es profundizar más en este libro tan hermoso que es la palabra de Dios y que no importa cuántas veces yo haya leído Génesis, siempre encuentro cosas maravillosas de la sabiduría divina de Dios. Él siempre encuentra una forma de revelarse a mi vida y de enseñarme cosas nuevas. Ahora espero también poder transmitirles eso a ustedes y con la ayuda de Dios, con la bendición de Dios, espero que así sea. Bueno, pues prácticamente en Génesis vamos a encontrar tres partes muy importantes. Podríamos dividir el libro de Génesis en tres partes, aunque hoy vamos a ver tres diferentes divisiones. Fíjense, la primera es que dividimos el libro en tres partes. ¿Esta cómo la podríamos dividir? Fíjate, la primera parte podríamos decir que es el principio de la creación. La segunda parte sería el pecado desde el principio, pero desde el principio de la humanidad, esto es bien importante. Y la tercera parte sería la familia de Abraham. Esto es de manera muy general, hermanas, realmente. Si nosotros queremos como que ahondar un poquito más, podríamos hablar de 7 temas principales. El primer tema, nuevamente, sería, se los pongo ahí en pantalla para que tomen nota, aquellas que les gusta escribir. En el primer tema nos habla acerca de el origen de la creación. Esto lo vamos a encontrar en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Después nos diría acerca del segundo tema importante, que sería el pecado en la humanidad, que sería el capítulo 3 y el capítulo 4. Después encontramos otro tema muy importante que no puede pasar de largo, las descendencias excluidas. Igual vamos a encontrar lo que es la descendencia de Caín, la descendencia de Esaú, la descendencia de Lot. Vamos a encontrar varias descendencias que son excluidas del plan, excluidas del propósito redentor de Dios. Después seguiríamos con las descendencias aceptadas. Estas vamos a encontrarlas en varias ocasiones. Podría ser la descendencia de Adán, la descendencia de Sem, la descendencia de Noé, la descendencia de Set, en cuanto a la descendencia de Adán. Después vamos a ver otro tema que también es muy importante, que sería el diluvio, y nos envía al siguiente tema, que sería el nuevo comienzo, donde se repite como si fuera un origen de creación, pero ya no creado, sino restaurado. Después veríamos el último tema, que sería la historia de Abraham y su familia. Este sí lo vamos a encontrar a partir del versículo 12 hasta el versículo 50. Es decir, más de la mitad del libro de Génesis está dedicado a la historia de Abraham y de su familia. Otra de las cosas y la última que podemos encontrar, les dije que Génesis era llamado el libro de los orígenes. Y fíjense que leyendo el libro de Génesis probablemente haya más, pero yo encontré 7 orígenes que podemos encontrar en Génesis. Es decir, que Génesis nos explica de dónde viene qué cosa. Bueno, el primer origen que encontramos en Génesis es en el capítulo 1, precisamente es el origen de la creación. Nos habla tanto de cómo surgió el sol, la luna, el mar, el cielo. El segundo origen sería el origen de la humanidad, que también lo encontramos en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Encontramos ya más en específico cómo fue que surgió el ser humano aquí en la tierra. Ahí está, el origen de la humanidad. El tercer origen es el origen del pecado en la humanidad. Nos explica la palabra de Dios aquí en Génesis, cómo es que el pecado se introdujo en el ser humano, porque no fue creado en pecado, acuérdense.
Y esto lo vamos a encontrar en el capítulo 3 de Génesis. Otro origen que vamos a encontrar es el origen de la revelación de la redención divina. Y esto es súper importante. Al mismo tiempo que la Biblia nos habla del origen del pecado, también nos habla de dónde viene la promesa de una redención divina. Y también la encontramos en el capítulo 3. Otro origen que encontramos en el libro de los orígenes es el origen de las naciones. ¿De dónde surgieron estas naciones? ¿Cuándo fue la primera vez que hubo esta división de naciones? Bueno, pues lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 10. Luego después encontramos el origen de los idiomas, porque antes todos hablaban el mismo idioma, pero hubo un momento en que se dividió. ¿Dónde se originaron los idiomas? ¿Cómo es que unos hablan inglés, otros francés, otros italiano, otros español? En el capítulo 11. Y por último, el origen de los hebreos. Y este lo vamos a encontrar en el capítulo 12. ¿Dónde es que se inicia el pueblo hebreo? Bueno, desde el 12 hasta el capítulo 50. Por eso es la historia de Abraham y su familia. Pero en realidad, al hablarnos la Biblia, el libro de Génesis, al hablarnos de la historia de Abraham y su familia, nos está hablando de un séptimo origen, que es el origen del pueblo hebreo. Y así es como encontramos todas estas cosas en el libro de los orígenes. ¿Qué más vamos a encontrar? Bueno, realmente vamos a encontrar muchos principios. Si nosotros solamente estudiáramos el libro de Génesis y no estudiáramos ningún otro libro de la Biblia, no estoy aconsejando que lo hagan, sino que estoy suponiendo que así fuera, aún así encontraríamos el plan de salvación ahí, aún así encontraríamos a Jesucristo revelado, aún así encontraríamos el actuar de un Dios en Trinidad. O sea, no hay algo que Génesis no contenga. Génesis, desde el comienzo, esto nos habla de que el plan de Dios ha sido desde siempre, no son cosas que se le ocurrieran después. El plan de Dios ha estado desde siempre y para siempre. Él, desde que creó todo, Él sabía cómo iba a terminar todo. No fue así como que, pues, como uno emprende un negocio y dices, bueno, pues a ver qué tal me va. No, de ninguna manera. Dios, cuando inició la creación, Él ya sabía cómo iba a terminar esta creación. Y también algo bien importante, no olvidemos que tenemos un Dios creador, como lo vimos también en el tema anterior y lo vamos a confirmar en el tema siguiente. Hasta aquí lo voy a dejar. Que Dios les bendiga.